Bueno, chicos, aquí estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña con Jordi Thompson y Javier. Y en el día de hoy vamos a conocer a una concursante, pero no solo como concursante de aventuras en pelota, sino como ser humano, porque detrás de esa concursante hay un excelente ser humano que lo vamos a conocer hoy. Cuando empezó el programa, Javier y yo nos sentimos muy identificados con ella, así como con José, porque nos dimos, de hecho, su video de presentación es ella subiendo una montaña, que estábamos Javi y yo, ¿y qué montaña será? Una que ya sale corriendo. Así que, Javi, ¿a quién tenemos en el día de hoy? La inigualable y que ya todo el mundo la conoce y no necesita presentación, que es la Quilla Wonder Ainara. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Thompson y Javier. Feed the Fish, a Jordi Thompson Studios Productions. Ainara, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Así que yo voy a empezar con la primera. ¿Quién es Ainara? Bueno, primero que nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, por invitarme a vuestro canal. Y a ver, pues Ainara es una persona normal y corriente. Soy muy aventurera, echada para adelante. Siempre estoy ingeniando cosas nuevas, mi cabeza no para. Y bueno, tengo mis miedos también, aunque no lo parezca en lo que se ha visto en la selva, pero sí, al final soy una persona normal y corriente. Muy sensible, eso sí. Y nada, vivo en mi furgoneta con mi gato. Voy a hacer 3 años viviendo en la furgoneta. Y me gusta todo tipo de actividad que tenga que ver con la naturaleza. Desde el surf, de la montaña, todo, en general. En general, todo deporte que tenga que ver con la naturaleza, me gusta. Ainara, Javi, empiezo yo con las preguntas. Ainara, tú dijiste una palabra, una parte, y es muy real, que eres muy sensible y diríamos, tienes un toque muy humano, porque aunque en la selva se te veía fuerte, decidida, cuando había momentos sentimental, pues veíamos cómo salía una Ainara dulce, una Ainara de verdad súper bonita, con una forma de ser súper bonita. Y de verdad que nos encantó mucho como concursante, lo que nos dice que efectivamente hay un excelente ser humano. Tú comentabas que tienes 3 años viviendo en una furgoneta. Madre mía, eso es una pasada. O sea, qué chulo. Hay nada. ¿Cómo se hace? Y claro, ¿qué es vivir en una furgoneta? ¿Me voy a caminar por toda España, por toda Europa, donde me coja la noche? O sea, ¿qué es vivir en una furgoneta? Pues a ver, más o menos es como vivir en la selva, pero con un techo y 4 ruedas, porque al final te tienes que ir buscando la vida cada día. Yo voy yendo donde me va saliendo trabajo y bueno, pues al final tengo 120 litros de agua que tengo que ir administrándome, no los tengo que hervir, menos mal, ni esperar a que se enfríe, pero al final es una vida súper precaria y bueno, me gusta este estilo de vida, era un sueño que he podido cumplir. Y aquí estoy. No sé cuántos años voy a seguir así, pero de momento es algo que me llena mucho. El poder abrir la puerta Wow. y amanecer cada día en un sitio. Bueno, hoy he amanecido al lado de unos moriches, que no son moriches, son palmeras, pero es como que me lleva un poquito a la selva también, el segundo donde me levante. Wow. Qué Qué chulo. chulo. Y claro, el que se imagina durmiendo en una furgoneta, a primera te viene a la cabeza una furgoneta vagabunda, todo rota, dañada. No, no, la tuya es No, muy chula. no, O La sea, mía yo está la muy vi en tu chula. Instagram. Es un pedazo de furgoneta. Ay, nada, o Está muy sea, guapa, sí. grande. Es muy enorme, bonita. ¿no? No llego ni al techo. Tengo un taburete para poder abrir la claraboya grande de encima de la cocina y todo. Yo mido 1,60 m y esto mide, yo qué sé, 2 metros y algo, yo qué sé, pero es muy grande, sí, la verdad. Y Ainara, ¿y se puede aparcar en cualquier sitio? ¿Cuál es la normativa con respecto a eso? O sea, tú llegas a un sitio y ¿dónde aparcas? ¿Cómo eliges dónde aparcar? A ver, yo en principio me suelo mover por entornos naturales y abiertos. El problema de esta furgoneta es que es muy alta, como he dicho antes, y bueno, a mí lo que más me puede impedir el aparcar en según qué sitio son los árboles, porque siempre tengo que andar midiendo por dónde me voy a meter.
Me bajo de la furgo, miro, hostia, esta rama igual le da, ya me cargué la claraboya de encima de la cama en un momento dado dando marcha atrás porque se me olvidó abierta y esas son las cosas que pasan. Pero normalmente es lo que os digo, normativa, mientras que no saques nada fuera como mesas, sillas o incluso el escaloncito para bajar, no, en principio no te pueden decir nada. Si lo haces, ya sería como que estás acampado y entonces ya puedes tener problemas. Pero yo la verdad que en este tiempo que llevo viviendo la furgo, nunca han tenido problemas. Ainara, y ni que te intenten robar, porque yo conozco dos amigos que uno en Francia durmiendo intentaron robarle y el otro por el Montseny, creo que fue aquí en Cataluña, una noche él estaba durmiendo, o sea, plácidamente y sintió como estaban intentando forzarle la puerta. Cuando él gritó, pues se fueron. Nunca ha tenido un problema. De momento no, pero vamos, yo Y que saco siga así. el machete de la selva rápido. Me quita- No, me es broma. Soy inofensiva. No, pero yo estaba pensando diciendo, bueno, como se cuenta aquí ya el machete, mejor que... Estador del fin del mundo y allí Lo estuve 24 conozco, lo días. conozco. Sí, lo hacen los vascos en ETV. Y bueno, allí estuve 24 días. El tema es que iba por equipos, entonces no tiene nada que ver porque ganas comida. Para mí, Claro. sinceramente, ha sido muchísimo más duro el hecho de estar en la selva sin nada y me quedo con la selva. O sea, aunque haya sufrido el doble, pero para mí, interiormente, todo lo que he aprendido, todo lo que he sabido valorar estando en esa situación, es lo que me llevo y no lo cambiaría por nada. Volvería a hacer otra de esas. Ni nieve ni hostias, me da igual que me lleven a África, que me lleven... Bueno, si hay nieve también, ¿eh? O sea, la cosa es retarme a mí misma, no retarme con nadie. Soy bastante, pues eso, al final sí que soy competitiva, pero principalmente me gusta retarme conmigo misma, porque es lo que te hace crecer también como persona y saber hasta dónde eres capaz de llegar, saber hasta dónde eres capaz de tener, o sea, hasta dónde es capaz de llegar tus límites Claro. y es lo que te hace terminar siendo una persona fuerte y conocerte también a ti misma, Claro. ¿sabes? No sé. Un poco Sí, todo. yo imagino, Inara, que la selva sacó tu mejor y tu peor parte. Y te puedo decir que tu mejor parte es muy bonita, de verdad, tiene una forma de ser de verdad muy bonita, Ainara, y muy, de verdad, muy sentimental, como tú dijiste anteriormente. Pero entonces, algo que me llama la atención de todos ustedes que hemos entrevistado, Ainara, es que volverían a la selva. Ainara, pero Sí, ¿cómo tú vas a volver a la estamos selva? locos. No sé, ¿Pero pero yo volvería. cómo? Ainara, Aitana comentó el otro día que estuve en un directo con ella y ella comentaba que llegó a su casa, o sea, llegó aquí a España y le salían larvas de mosquito de la piel, o sea, mosquitos pusieron su huevo, o sea, Sí, José me comentó que cuando llegó al hotel, la doctora le revisó y tenía una garrapata gigante en la barba, garrapata sí, que se te puede meter en el oído, Ainara, y hasta ahí y llegaste, o para sea, afuera. ¿por qué vuelves? O sea, ¿qué, No sé, qué ataque? no tengo explicación para eso, la verdad. O sea, yo también sufrí el tema que me comentas de Atenea, el tema de las larvas, cuando llegué aquí a la península, concretamente a Huesca, que era donde vivía el año pasado. ¿Tú También me también? pasó y fui directa al hospital. O sea, la persona que me vino a buscar a la Renfe me llevó al hospital y me dieron un mogollón de medicación y estuve por lo menos un mes con el tema de las larvas. Y luego me salió un hongo en la frente que se me fue esparciendo por la cara. De hecho, tengo toda la cara aún llena de marcas, bueno, el cuerpo entero en sí. Pero sí, sí, yo estuve con hongos en la cara durante todo el verano. O sea, curraba en agosto en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que eso lo conoceréis bastante bien, Claro. de forestal estuve allí. Y el tema del calor me afectaba bastante por el sudor y tal, y tenía la cara hecha mierda, o sea, pero fatal. Me tuve que echar un mogollón de cremas, tener cuidado con el sol, y bueno, en fin, al final se me fue a partir de finales de septiembre, y daros cuenta que la aventura fue en marzo. O sea, que Sí, nosotros sí. empezamos a grabar el 13 de marzo y acabamos el 2 de abril, no se me olvidan esas fechas. Y sí, sí, hasta finales de septiembre estuve con hongos en la cara. Mis Madre mía, compañeros decían, a ver si se nos va a pegar a nosotros, y estaban ahí como con miedo yo qué sé, ¿sabes? Digo, a ver, que no tengo la piña ni nada de eso, es un hongo que tengo yo misma y ya está. Me salía por el De pecho también dónde? con el sudor de las camisetas,
El hongo Fue, de fue dónde, horrible. bueno, quién sabe. Yo creo que eso fue por las 2 últimas tormentas que sufrimos cuando ya estábamos en Fue el último bestial, campamento, sí, que se fue nos bestial. cayó la cabaña y todo. Pues esas 2 últimas tormentas, la primera no teníamos refugio y la segunda sí, dormimos los 2 días, las 2 noches, perdón, en el suelo. O sea, literalmente encima de los charcos. Pues quieras que no, de ahí te llevas todo. O sea, Claro. es que, ¿cómo no te vas a llevar? Al final el cuerpo en ese momento está tan fuerte que no te pasa eso, pero cuando ya vuelve aquí y se relaja, yo pienso que el cuerpo es inteligente. Yo Te creo pasa que cuando, factura. sí, Es sí, como un cuando me crédito. relajé Y y todo, sí me empezaron a salir mogollón de marcas en las axilas, en fin, o sea, yo creo que era de las garrapatas, pero me duró mucho todo, o sea, en que se me fuese las secuelas. O sea, ya, físicamente las secuelas se quedaron ahí. De hecho, tengo es mogollón de increíble. marcas por las piernas todavía y los O sea, brazos. Ainara, ¿tú crees que es una persona puede sobrevivir indefinidamente en esas condiciones? O sea, quiero decir que es finito, ¿no? Porque son 21 días, pero En esas ¿cuánto? condiciones no, pero teniendo comida, a ver, si tienes comida y tienes un médico cerca que te pueda atender, sí, pero en pelotas, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí, o Sí, sea, en no, plan, teniendo comida y teniendo formas de poder conseguir alimento, ¿por qué no? O sea, nosotros hemos estado 21 días, hay gente que está 40, hay gente que está 60 en este tipo de desafío. Entonces, yo creo que al final el cuerpo se adapta. Si la cabeza la sí, tienes fuerte, que creo que es lo fundamental en esto, el cuerpo se adapta a todo. Y lo que os digo, para nosotros lo más duro fue el perder tantísimo peso, que fue lo que nos debilitó tanto, porque no había alimentos en los campamentos. Eh, si no fuera por eso, si hubiéramos tenido forma más fácil, ¿no?, de poder pillar carne o pescados. En mi caso, José perdió los anzuelos y fue una putada. Podíamos haber conseguido mucho más, pero nunca he si no, encontrado mucho anzuelo. no, Increíble. yo creo que los monos están ahora mismo pescando con ellos. Se tienen que Oye, estar Ainara, divirtiendo mucho. ¡Qué buena! de todos, porque todos perdieron muchísimo peso, pero yo creo que tú fuiste la que más perdiste peso. Sí, Y es de hecho pone que perdí 17 kilos, pero fueron 18. Yo entré con 64 y salí con 46 kilos de allí. O sea, yo no me pero reconocí cuando me claro, miré la primera vez en el espejo. no, y lo vimos ese momento, ese Es que es un salió. impacto que dices, Sí. ¿en serio? ¿Esa soy yo? O sea, no Pero puede es ser, si que, parece que he vuelto a tener claro, 14 años. Es pero increíble. son 17 kilos, pero 17 kilos que el porcentaje de tu peso, porque 18, te corrijo porque fueron 18 18, no kilos sé por qué de pusieron 40, 17. ¿de cuánto? Yo ¿Cuánto entré pesaba? con 64 kilos y salí con 46. O sea, con Sea, perdiste 46, que yo soy una tía es un fuerte, ¿sabes? tercio de Yo tu perdí todo peso, el músculo que tenía. es como un tercio de tu peso. Y tú, en tu caso en particular, en todos, pero en tu caso, tú perdiste mucho músculo. O sea, yo me di Muchísimo, cuenta, porque cuando entraste, muchísimo. yo dije, wow, yo dije, Ainara está bien fuerte. O sea, se notaba tu masa muscular. Y cuando saliste, yo dije, wow, wow, Sí, es wow. increíble el cambio es un shock que te llevas cuando te ves así y dices, tío, pero es que, ¿qué ha pasado con mi cuerpo? O sea, yo no sé si voy a poder recuperarme de esto, pero el cuerpo es increíble y al mes, es que yo pienso que aparte de músculo perdimos muchísima agua. Y Sí. al mes, más o menos, ya tenía 58, o sea, es que gané el peso muy rápido también. Pero allí es que daros cuenta, casi pierdo 1 kilo por día. Es que es increíble. Yo se lo comentaba y se lo dije a él, de que ustedes, o sea, qué bonito fue como al final acabó, pasaron sus altas y sus bajas, como es normal, pero oye, qué bien que al final, o sea, como que la cosa como se aplacó y de hecho llegaron a tener una muy buena química. Y te voy a decir, Ainara, porque se lo dije a él, no era mejor hablar con tu compañera en vez de tú irte a resolver y pues me hago un refugio y se lo dije a Ainara, mi amigo, pero se lo dije, no, que habla con él, no te vayas, no gastes energía. Y bueno, Jordi, pero pero es bueno, que no, es que es imposible tú ponerte en el lugar que estaban ellos, es que sí, es imposible. Aquello era el, una montaña rusa cada día, o sea, cada día era algo diferente.
Pero sí, José, al final la relación que yo tuve con José fue algo muy bonito, porque, como decís, a ver, empezamos muy mal. Yo Sí, realmente no soportaba ni escucharlo a veces, porque para mí era como una enciclopedia, tío, era todo tan perfecto, todo tan cuadriculado, y yo, pues tengo mis fallos y los sé reconocer, ¿sabes? Yo tenía las cosas tan claras allí antes de ir que, que bueno, pues al final mmm, era como un tira y afloja constantemente, ¿no? A la mitad de la aventura empezamos a estar bien, el hecho de que él se fuese nos vino bien dentro de nuestro campamento, pero sí que es verdad que él, la apariencia que me daba a mí era que no quería formar un equipo y era como, joder, tío, si en todas las parejas fuera de aquí pasa, ¿no? Que siempre puedes tener alguna movida, alguna pelea, no todo el mundo está perfectamente siempre en todas las casas se cuecen habas, ¿no? Y bueno, el hecho de que él se fuese nos vino bien, volvimos otra vez a conectar, a hablar, yo le animaba muchísimo porque él me volvía loca, cada noche me decía que al día siguiente se iba y yo, joder, tío, otra vez, que no, que tienes que aguantar hasta el final, aquí hemos entrado juntos y tenemos que salir juntos por la puerta grande. Y él reconoce que gracias a mí termina consiguiendo el desafío, pero sí que es verdad, tengo que puntualizar, que al final, cuando nos volvieron a juntar, o sea, cuando nos juntaron con el resto de la tribu, volvimos a estar mal. O sea, yo sentí como que me empezó a dar de lado, como que me Una dinámica, sí. sí, cuestionaba. lo veo, sí. Con Janice y eso, sí. Sí, bueno, pero al final es lo que decimos, ¿no? Lo que pasa en la selva se queda en la selva. Yo antes de que empezase a televisarse los capítulos, hablé con él, hicimos una videollamada, nos vimos, nos emocionamos, los dos como dos magdalenas, y fue muy bonito volver a verlo. Me alegré mucho de sus palabras en ese momento, diciéndome que en todo momento me iba a apoyar, que a ver, que lo que había pasado allí se queda, que lo nuestro al final, fuese como fuese, era momentos de la situación pues, tan Sí. extrema y que somos dos personas que aunque tengamos cosas en común, no tenemos nada que ver realmente por tema de caracteres y así. Yo soy una tía que no tengo filtros y bueno, pues al final a él le molestaba a mi manera y a mí me molestaba la suya, no hay nada más que eso. Y bueno, espero que en algún momento pueda hacer alguna aventura con él, irme por aquí a la montaña o cualquier cosa, no estaría mal. Pues déjame decirte, Ainara, ¿eh? Y te digo de verdad, porque si no, corto el pedazo y queda, pero te lo digo de verdad públicamente. O sea, al día de hoy, él se expresa muy bonito de ti. O sea, de verdad, con mucho afecto, reconoce de verdad cómo tú lo influenciaste positivamente para terminar. O sea, lo reconoce públicamente. Y te digo, antes de saber que te iba a entrevistar, él me hablaba de ti de verdad con mucho aprecio. O sea, hasta hace poco. O sea, es mutuo, eso. al final nos tenemos cariño, quieras que no, pues es lo que te digo, hemos vivido allí muchas cosas, es que hay cosas que no salen dentro del programa, daros cuenta que hay 7 episodios de 45 minutos cada uno, somos finalmente 4 parejas, Sí. y claro, todo eso lo resumen por cada pareja 15 minutos al episodio, y es como de 24 horas, eso no se puede resumir así, o sea, al final cuentan una historia, una pincelada de cada pareja. Y bueno, dentro de lo que vivimos, ya te digo, yo me quedo con lo mejor, Qué bonito. reseteado. O sea, ahí tengo que decir una cosa, el tema de los nísperos no lo sabía y cuando vi que se cagó vivo dije, ¿en serio? Madre mía, se ha comido todos los nísperos y ahora se la está jugando el karma, ¿sabes? Me reí, en ese momento me reí, pero a ver, también, joder, quieras que no, lo pasé mal, ¿no? Porque dije, hostia, qué cabrón, tú, que se ha comido los nísperos a cara perro y yo voy y se los ofrezco, ¿sabes? No sabía nada de eso. Pero bueno, reseteo sobre todo lo que pasó ese allí. momento fue fuerte, sí. Y luego tú le ofreciste, dice, no, para ti. No me los como, que me voy a cagar más todavía. No, pero luego sí que es verdad que él cuando pescó me ofreció los peces, todo súper bien. Sí. A partir de ahí empezamos a estar bien. A partir de ese momento, que de hecho estuvimos jugando y todo al 3 en raya en el suelo, que eso no sale, o sea.
Hicimos el 3 en raya en el suelo, enfrente de los dos campamentos, y jugamos al 3 en raya de lo que nos aburríamos allí por las mañanas, en fin. Es Sí, sí. que Esas cosas sí debieron haber salido. ¿Cómo ese vivieron momento, la escena de ese lago? Lo que tienes que hacer es no pensar. O sea, yo realmente no pensé en que podía haber un caimán que me atacase, pero sí que se escuchaban chapoteos. Y en el capítulo 7 ese momento se ve muy rápido. Al final está resumido. No sé si duramos 2 minutos cruzando el lago, pero lo que os digo, o sea, lo mejor es no pensar. ¿Corres el riesgo? Sí. Pero si piensas, te bloqueas. Y entonces igual tardas más en cruzar el lago. Entonces lo que queríamos era cruzarlo en la medida de lo posible, lo más rápido que se pudiera. Y es lo que hicimos. no, O sea, es que al final no pero piensas. era largo, ¿no? 2 minutos no fueron, ¿eh? No, digo que está resumido 2 minutos en el capítulo. A nosotros nos costó. Ya. No, a Ya. nosotros nos costó 1 hora fácil, una horita fácil cruzarlo. Y luego andando estuvimos otro par de horas cuando cruzamos Hombre, para llegar a la estación. la idea de la barca central es como que, porque imagínate cruzarlo de otra manera, yo no me lo hubiera imaginado. Cruzar nadando cada uno a nuestro rollo hubiera sido la Una perdición. locura. O Teníamos sea, que hacer piña, ingeniarnos ese tipo es de... increíble que, o sea, esa idea hace la diferencia, hizo la diferencia. Esa barca que hicieron. Claro, al Sí. final la barca la hicimos para poder llevar todo encima, todas nuestras pertenencias, que no eran muchas, evidentemente, pero sí que los machetes, la bolsa, el agua, súper importante para luego la caminata, y poder ir sujetos a ella y ir más Claro. fácil para poder remar todos juntos, Y en todos piña. juntos. Éramos una tribu, todos teníamos que salir de allí. Pues sí que es verdad Suena que complicado, ¿eh? sí, la primera noche, ¿sabes qué pasa? Cuando llegamos allí, se hace de noche a las 6 de la tarde y amanece a las 6 de la mañana. Entonces, según lo que faltaba, más o menos que faltarían 2 horas de luz. Sí que es verdad que el fuego lo hicimos muy rápido, mientras que lo hice yo el fuego, mientras que José cogía palos para poder hacer la estructura para taparnos de primeras y que por detrás de donde estábamos nosotros no nos atacase ningún animal. Evidentemente era la primera noche, no teníamos ni idea de lo que podía pasar por allí. Claro. Y José, esa primera noche, era el que salió a por agua, y sí que es verdad que yo me quedé en el refugio con miedo de qué le podía pasar, porque se escuchaba de todo. O sea, aquello era una locura. Los ruidos que habían, se escuchaban ramas romperse. O sea, era peligroso salir del campamento de noche. Él fue con su cámara y se acercó al río, que se podía haber caído. O sea, es que si tropiezas, aquello estaba como en cuesta, había mogollón de hojas, barro y tal. Y bueno, pues con la ayuda de la mano izquierda se agarró a una rama, por lo que me contó, metió el cazo, lo trajo lleno de mierda porque no veía nada. O sea, traía agua, pero también hojas y pozos, y lo hervimos, claro, hasta que eso se enfría, pasa un buen rato. Lo que hacíamos era echarlo en la tapa de la cacerola y poquito a poco ir dándole sorbitos al principio, hasta que se enfriase todo. Y bueno, sí, era una odisea. El tema del agua era duro, sobre todo lo que dices, por la noche. Durante el día está todo bien, porque durante el día ves lo que hay a tu alrededor, pero durante la noche la cosa se puede complicar mucho, porque hay animales salvajes que tú no sabes cómo van a actuar si se cruzan en tu camino, evidentemente. Y tengo que decir que José, cuando pasábamos las noches allí, él no podía dormir y se pegaba todas las noches caminando, se hizo el camino de Santiago. O sea, era una pasada. Y cada 2 por 3, cuando veía que yo estaba callada y que a lo mejor no me estaba rascando, porque por lo que me ha dicho, escuchaba hasta mis dedos, mis uñas rascándome contra las piernas por las noches, allí en aquella hamaca que me construí, él decía que me preguntaba: Ainara, ¿estás bien? Como para quedarse él tranquilo de que yo estaba ahí también, ¿no? De una forma, o sea, Sí, como para para él. asegurarse que no estoy... Sí, como para estar tranquilo y decir, hostia, yo estoy aquí caminando muy tranquilo, pero yo no sé si mi compañera está bien. Le voy a preguntar, más que nada también para saber que no estoy solo. Pero sí, era como...
Las noches Es fueron que, para mí lo más duro, o sea, no dormir por culpa de los chinches, los jejenes, yo qué sé lo que había en esa tierra, es que salían de la tierra, no es que ay, estuviesen por encima ahí revolotando, no, salían cuando tumbabas, o sea, era increíble, o sea, era una tortura china eso, de verdad, os lo digo. para mí fue, yo creo, a mí me dio ansiedad, a mí me da ansiedad cuando yo lo veía dormir. O sea, yo me No, no dormir, imaginaba, no, no dormir, sí, porque es la noche entera así, Dios, Dios, así. Dios. Yo, de verdad, para mí fue lo peor. Y cuando vi eso, yo dije, wow, o sea, el que tenga la malla puede dormir mejor, quizás. Pero Tampoco te creas, ¿eh? Mis compañeros no conseguían dormir con la mosquitera porque le entraban por abajo los mosquitos. es O que, sea, ellos se tapaban, Antonio y Alba, que tenían la mosquitera, ellos se Sí. tapaban arriba. Pero es que por debajo era por donde te entraban los mosquitos. Entonces, como no se enrollasen enteros, y yo creo que aunque se enrollasen enteros tampoco hace nada, porque si la mosquitera La te está piel rozando está la piel, cerca, claro, y está claro. separada, no te tendría que hace haber una nada. separación. Es Eso que es es. muy difícil, es muy Es Ainara, muy ¿y qué difícil. fue lo más desagradable que tú comiste allá? A ver, desagradable. Puedo decir la mapana, porque es que tampoco comí muchas cosas. O sea, la mapana tampoco es que fuese desagradable, sino que no tenía apenas carne, era todo cartílago. Y bueno, los nísperos, cuando empezamos a comerlos, José y yo, eh, eran amargos porque no sabíamos realmente cómo se comían. Lo que tenías que comer era lo de adentro. Y sí que había algunos maduros que sabían bien, Claro. pero los que no estaban tan maduros, la parte de fuera estaba verde y era muy amarga. Al final acabamos, yo en mi caso acabé hasta el chichi hablando malamente de los nísperos, tío. O sea, pero sí, sí, totalmente. Los nísperos yo los aborrecí en la selva. Y luego también cogimos mangos que estaban verdes y eran súper ácidos. Los teníamos que hervir y hacerlo tipo sopa o ponerlos al fuego para que se ablandasen un poco y entonces sí que estaban más o menos buenos. Ok. hay nada. Ahora viendo hacia atrás, porque ahora ya ha salido el programa, lo has visto por fin, porque ustedes, hasta que salió el programa, ustedes sabían realmente, no sabían que iba a salir en el programa, nadie sabe. Nadie Eh, sabe. entonces, claro, no es lo mismo vivir, o sea, primero está la expectativa de cuando te llaman, ¿no? Que ya me contarás cómo fue eso. Y luego está todo el proceso de ir y luego sobrevivir y luego volver. Entonces, pero ahora ha pasado eso, ha pasado un año casi, lo has visto. ¿Cómo ha Lo he variado? ¿Cómo revivido. lo has revivido? ¿Cómo, no sé, cómo lo ves hacia atrás? Porque ese es un camino cognitivo como muy diverso, ¿no? Y ahora quizás tú estás en un Pues punto diferente. ¿Lo ves diferente? ¿Lo ves diferente que hace un año, por ejemplo? Ahora. yo, sinceramente, bueno, en la tele se me ha hecho. O sea, realmente, sí, es verdad, he vivido lo que se ve, pero hay muchas cosas que no se ven. O sea, todo el tema de la supervivencia, de cómo hacemos el refugio, cómo lo explicamos detrás de cámaras, cómo hago en mi caso la NASA, cómo explico, cómo la tiro, cómo la recojo, esa frustración por hacer las trampas, ir cada día por la mañana a ver, a comprobar, a ver si ha pillado algo, el hecho de meterle fuego a los agujeros para ver si sale el bicho, todo eso no sale. O sea, al final es algo que te quedas para ti misma y entre la pareja lo que hemos vivido, ¿no? Es un poco decepcionante y sí que es verdad que yo me he emocionado con o sea, con todos los capítulos he llorado, tengo que reconocer, he llorado con todos, o sea, no sé, es que es muy emocionante volver a ver, aunque ellos monten una historia que es lo que se puede asemejar a lo que ha pasado dentro de la pareja, joder, empiezas a recordar cosas que no se ven ahí, que también son emotivas, y para mí está guay, me gusta de emociones, ¿no? De revivir historias que has vivido tan extremas.
Sí. Y si tú tuvieras, Ainara, que, por la línea de la pregunta de Javier, si tú tuvieras si tú pudieras dar para atrás el tiempo, ¿qué tú hubieses hecho diferente a lo que hiciste? Pues a ver, en mi caso, que refugio lo teníamos que haber hecho tumbado. El tema fue que como José y yo no nos llevábamos bien la primera noche, ni siquiera la primera, tuvimos calor en plan haciendo para estar calientes, solo nos calentamos con el... Y bueno, estábamos tanto, yo decidí el tema de hacer el refugio amplio para poder hacer 2 camas, como sabíamos que íbamos a dormir separados, tener espacio, ¿no?, para los 2 y el fuego en medio. Pero una de las cosas que cambiaría sería hacer el refugio inclinado para, en el caso de que viniese una tormenta, que corriese el agua y que no nos cayese todo encima. Y después, pues, habría puesto muchísimas más trampas por toda la selva, no sé, que al final se me quedó corta. No sé, podía haber ingeniado otro tipo de trampas de aplastamiento, no sé, ahora la cosa estando aquí te vienen ideas a la cabeza que, bueno, en el momento estás muy agotada mentalmente, no te llega oxígeno al cerebro ni nada, Pero, y es como, "Buah". pero Ainara, tú tenías experiencia en supervivencia previa, y ahí va a lo que Javi preguntó, ¿cómo compacta contigo? Pero tú tienes supervivencia de A ver, algo. yo al final, pues lo que viví en El Conquistador del Fin del Mundo, que como os he dicho antes, no tiene nada que ver porque vamos por equipos, pero ahí sí que construimos un refugio entre todas, de primeras que entramos chicas contra chicos. Y fuego no había hecho en mi vida con un pedernal, ni con ferrocerio, ni con fricción, ni con nada. Empecé a practicar antes de ir a la selva. El tema de trampas, solo había hecho una trampa para intentar cazar conejos en el Conquist, pero tampoco había visto ni había practicado en hacer ninguna. Empecé a nutrirme con YouTube. O sea, que yo soy una persona normal y corriente y lo que me ha enseñado la vida ha sido día a día a sobrevivir, pero por mi manera de ser y mi manera de llevarla. Y eso, o sea, al final todo lo que yo pude hacer allí fue por mi cabeza, porque soy creativa, echa para adelante y bueno, se me iban ocurriendo cosas y las iba haciendo. Y lo que vi, pues en YouTube, pues lo intenté poner en práctica. El tema de la NASA, las trampas, enganchándolas al árbol para que en el momento que si pillaba algo saltase y se quedase colgado el bicho, que no funcionó, era frustrante. Pero bueno, la idea ya estaba. No sé, creo que no perdí en ningún momento las ganas de aprender y de hacer cosas nuevas. Me hice hasta una pinza para comer. Es algo cuando comemos el pescado comiendo con las pinzas para no quemarme las Sí, manos. sí, Eso es salió. verdad, sale, lo vi. Sí, 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 es cierto. Hice también Sí. zapatillas, chanclas para los dos cuando salimos a la extracción hacia el lago, que tampoco salen. Bueno, y es que yo al final, pues eso, soy súper creativa, siempre he trabajado con las manos, he hecho un mogollón de cosas. Y bueno, y tampoco se me caen los anillos, así que intentaba hacer todo lo posible por estar bien allí. La escoba, la escoba, no daba. Oye, ¿por qué no sacar una cosa tan interesante como la chancla? ¿Por qué no sacan eso? No sé. Yo creo que porque al final la sacan en otros campamentos y bueno, pues no pueden sacar todo de todos los participantes, ¿no? De todas las parejas. Por ejemplo, la NASA sí que sale Alba tirándola, pero no, en mi caso no salgo tirándola en un avance del capítulo 6, si no recuerdo mal, como si la hubiera tirado en el capítulo 5. O sea, sí que sale la imagen en el avance, pero no salgo yo tirándola, ni recogiéndola, ni frustrándome diciendo, esto es una mierda, aquí no hay nada. Que de Claro. hecho le pusimos la piel de la serpiente, que en muchos capítulos enfocan la piel de la serpiente con moscas y luego me enfocan a mí yendo a revisar las trampas del lazo que hice, pero no me enfocan cómo meto la piel dentro de la NASA, cómo he hecho la NASA, cómo la recojo. Luego intentamos arrastrarla también por el río para ver si de esa manera entraba algún pez. Nada, no había manera. No había manera. Es frustrante, la verdad, pero bueno. Yo creo que la gente, el que no ha vivido eso, no entiende lo difícil que es el tema de las trampas, porque siempre como que la teoría te lo enseña como si Es muy funcionara, ¿no? difícil. Al final te merma mentalmente, eso Sí. te aplasta. Es como, hostia, tío, ¿en serio?
no voy a conseguir nada. Y encima teníamos el hándicap de que José perdió los anzuelos y ya no teníamos manera de conseguir proteína, como no fuera con el puñal este que teníamos para pillar algún lagarto, alguna lagartija, alguna iguana, nada. De hecho, José también cogió un lagarto, una lagartija, y tampoco sale. ¿Por qué tú crees que en tu caso te pusieron a José? A ver, yo creo que al final ellos tenían las parejas ya montadas, porque antes de entrar en la selva, pues durante el proceso de selección del casting nos hacen muchas entrevistas psicológicas, test psicológicos y todo este tipo de cosas que ya te conocen, o sea, ya te van conociendo y ya saben qué carácter tienes, con quién puedes cazar y con quién no. Yo creo que en nuestro caso nos pusieron juntos porque éramos dos aventureros, pero que no teníamos nada que ver en forma de ser. Y creo que ellos ya sabían que íbamos a terminar chocando. Okay. O sea, sí que pienso que de cierto modo lo hicieron aposta, vaya. O sea, en plan que ya sabían qué pareja iba a tener conflictos allí, porque lo que decís, aparte de supervivencia, el ser humano pues puede llegar a tener conflicto y eso en la sociedad pues parece Claro. que causa mucho furor, ¿no? Y es el morbo que tiene, ¿no? Aparte de estar en pelotas ahí dos personas que no se conocen de nada, el hecho que choquen, a ver cómo actúa una, a ver cómo actúa la otra, pues eso a la gente le llama mucho la atención. Pero Claro. es que es súper interesante. O sea, a mí o sea, como dice, el tema de supervivencia fue secundario, pero el tema de la relación humana, o sea, de dos humanos compartiendo un espacio al límite cada uno, porque cuando usted está al límite ya se caen todas las máscaras, o sea, se caen todos los modales, eres tú y en tu peor versión, o sea, encima, Sí. Ahí así. puedes sacar Y sí, al final a mí me parece muy bonito lo que han sacado, porque es real. O sea, lo que hemos vivido y lo que se ha visto es real. Y es algo muy humano. El hecho de darte cuenta y decir, yo en mi caso, cuando estaba movida con José Gorda, que fue el día 4, a partir de ese momento dije, ya está, Ainara, o sea, que esto no pueda contigo psicológicamente, esto no es la parte que a ti te gusta no es esta, ¿sabes? O sea, es lo peor que podían sacar de mí, el carácter. Claro. Y, Claro. y yo no quería volver a caer en eso y creo que a partir de ahí me controlé y aprendí a contar hasta 10 a la hora de contestarle a José con un impulso, lo primero que se me viniese por la cabeza. Creo que lo hice bien, creo que él también lo hizo bien, al final nos terminamos apoyando, aunque hubiéramos salido peleados, pero bueno, el caso es que creo que tuvimos una historia muy bonita, muy humana, Sí. y yo no lo cambio por nada, o sea, al final es lo que me llevo, es un aprendizaje interno que no tiene precio. Y tú sabes que es cierto, tú sabes que ahí lo hiciste muy bien, lo hicieron muy bien, Ainara, porque al principio que se llevaban a matar los dos, después que llevaban armonía entre ustedes, yo no me acuerdo, sí, me acuerdo cuál fue. Hubo una que tú le dijiste de ir a buscar, no sé si era peces o comida, algo, no me acuerdo. Y él dijo, ay, estoy cansado, me quedo. Y yo nada más dije, como la personalidad de Ainara se lo va a comer. Y tú lo cogiste tan tranquila. Y después, no me acuerdo qué fue en otro programa, que tú dijiste algo y dije, José va a explotar. Y José lo manejó tan bien que, wow, o sea, es un matrimonio que por fin se llevan bien. O sea, es un matrimonio Sí. tan divorciado, pero por el niño llevan buena relación. Coño, qué bonito. Aprendimos a controlarlo cada uno por su parte, ¿no? El momento que dices de que José me dice que no me acompaña fue que yo le pedí que me acompañase a las trampas para poner carbón y meterle fuego y poder cazar. En ese momento, pues José no tendría un buen día, se habría levantado cruzado, le habrían comido las garrapatas, no lo sé, y no le apetecía en ese momento. Pero sí que es verdad que después lo hicimos. No conseguimos nada, evidentemente, pero lo hicimos juntos. Y bueno, es lo que os digo, las situaciones Claro. allí son, Oye, Aina, son tan intensas que yo creo aprendes que a Ainara se controlarlas. lleva, sí,
Correcto, Ainara. Yo creo que, Jordi, Ainara se lleva el premio a las frases más originales de este programa, ¿eh? ¿Cuál? Yo creo las frases virales. Hay 2 o 3 frases súper virales, ¿eh? ¿Cómo Que, ¿Cuál es la espera. mía? Sorpréndeme. Ole, no, ole tu chocho. Eso lo dice Alba. Ole tu chocho lo dice Alba. Es Alba, no, pues tú Es dijiste Alba, una, sí. pero tú dijiste No me una, te voy a acuerdo. decir cuál fue. Espera, estoy seguro. Bueno, Al porque- final, cuando nos juntan, Bueno, no me acuerdo. la frase gilipollas tú le dices por 2 por 3. ¿Pero es gilipollas? ¿Pero es gilipollas? Ah, Mira, Porque tú eres cuando dice, somos aventureros, ¿cómo dijo? En plan, cuando íbamos a buscar comida, que fuimos los dos, José y yo, somos exploradores. Y digo, sí, y gilipollas. Es verdad, nos estaba pegando el sol allí que nos iba a dar yo qué sé, una insolación o algo. A mí me sorprende muchísimo todo. Y lo que yo decía, Jordi, es que hay dos caras siempre, ¿no? En una producción de este tipo. O sea, está la cara que enseña la televisión y está la cara que está detrás. Y nosotros que hemos podido tener el honor de conocerlos mejor y conversar y ver un poquito la cara que está detrás, no podemos ver el programa igual. No lo vemos igual. Claro, O sea, una persona claro. que solamente ve lo que te enseñan ahí, que al final incluso estuvo muy bonito. La parte final fue muy emocionante. Pero no la No es poder profundidad. llegar a hacer a la idea de lo que se vive. La, Es lo la que me quieres profundidad. decir, ¿no? Eso, Es que pero incluso nosotros, porque lo escuchamos hablar y conectamos con ustedes y vemos las cosas detrás, Sí. eh, no me imagino, o sea, si eso es lo que yo veo, no me imagino realmente lo que ha sido, ¿sabes? Lo que has vivido. No me lo puedo es que es imaginar. muy intenso. Al final, hasta para nosotros es difícil de expresarlo, realmente. Porque sí, yo te puedo contar mil historias que hayan pasado allí, pero ¿cómo expresas según qué cosa? Me pongo a llorar ahora mismo. Es que me emociono solo de pensar en ciertas situaciones allí vividas, ¿sabes? Sobre todo cuando tocaron a todos, aquel momento fue súper emotivo. O sea, el hecho de con Alba, Antonio y Atenea, y aparte estaba ya fue. Es que yo me quería quedar una semana más, en serio. Pero no solo yo, sino todos nos queríamos quedar más días allí. Era como, en serio, ahora ya hemos acabado, no puede ser, tío. O sea, ahora estoy fuerte otra vez. Es Jenny como me si lo hubiera dijo, empezado sí, sí. entero. Ahora que De estaban todos verdad, juntos ahí, es como seguir. era O otra sea, ahora que dinámica, hemos era formado otra una cosa. familia, ¿por qué no se paran, tío? No, por favor, no me quiero ir a casa. Mi casa es esta. Sí, Jenny me lo dijo. Surrealista, sí. El caso es que yo le expliqué a esta ginecóloga que eran 21 días viviendo en la selva totalmente desnudo. Y lo primero que me dijo es, Jordi, a la mujer es una infección vaginal, pero de primera. Que de hecho, Alba, o no sé si fue Atenea, tuvo infección vaginal. ¿Tú sufriste de eso en algún momento? Esa es una pregunta. Y la otra que te dejo, Ainara, y tú respondes las dos como tú puedas. Y la otra es la que yo le comentaba a Antonio. Antonio, hay una historia, hay un behind the scene que es real y es difícil. Y es, Ainara, ¿cómo tú llegas al aeropuerto El Dorado de Colombia, que es uno de los más fuertes del mundo por el tema de droga, de policía, narcotráfico, de personas? ¿Cómo tú llegas con una maleta llena de cuchillos? ¿Cómo tú le dices al de migración que aún te pregunta, ¿a dónde te vas? Yo no sé. ¿A qué usted viene? No, a la selva. ¿Pero con quién? No, sola, yo no sé. Pero, chalada, esa es una. Y después, cuando sales de migración, ¿dónde te tuvo? No, en la selva. ¿Con quién? No, sola, desnuda. ¿En dónde? Yo no sé. Yo creo que en el Orinoco. Yo no sé. ¿Y dónde te estuvo quedando? No, abajo de un árbol. O sea, ¿cómo se maneja eso? Porque, claro, la respuesta de Antonio es que tú te enviabas. Antonio dijo, dice, Jordi, yo pasé más miedo en el aeropuerto, que en la selva. O sea que sí, colega, aquellos con las metralletas, madre mía. En fin. Bueno, voy Antonio dijo, Antonio dijo, de que mira,
Me dice, chiquilla, pues yo veo a una, cuando me bajo del avión, yo veo a una mujer soldado con la metralleta y digo, buenos días. Y la chiquita me mira y no dice nada. Y me dice, Antonio, cállate, que te vas para la cárcel. Dime, Ainara, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, te contesto primero lo de Javier Semea. Te contesto primero lo de la infección, Muy ¿vale? bueno. En mi caso, Vale. yo no sufrí ninguna infección vaginal. Sí que es verdad que me bajó la regla dentro de la aventura, como Wow. el tercer día, pero, o sea, no fue una regla normal. En mi caso, esa menstruación, o sea, fue algo paranormal, porque apenas manchaba nada. Me duró 3 días, pero sí que es verdad que estaba como muy bajica, ¿no? Tenía las hormonas para arriba y para abajo. Yo creo que ese fue uno de los motivos también que tuviese tantas broncas con José. Pero no tuve ninguna infección. Qué bueno. Y bueno, el tema de cómo llegué a Colombia. Pues yo en mi caso, yo me bajé del avión. Recuerdo que sí que teníamos una hoja en la De que Warner, sí. nos parasen en el aeropuerto y nos pusieran alguna pega a entregar esa hoja. Y bueno, llegas allí a la oficina de migración, te ves a la persona con ese arma y vestida de militar y dices, espera, a ver, ¿qué es esto? Me van a registrar la maleta, me van a quitar el machete y me van a dejar en tierra, no voy a poder... Y sí, allí eran muy serios, o sea, era como, no sé, llegas ahí ya te estás estampando antes de entrar a Colombia. A partir de pasar la aduana, a mí me estaba esperando una persona que era mi chaperona, la persona que me cuidó antes del inicio de la aventura. Y bueno, yo soy Sí. una persona muy cariñosa y claro, era la primera persona que veía que me entendía, que sabía lo que iba y que por una loca, o sí, no lo sé. Y bueno, total, que yo la veo a ella con el cartelito y me acerco a ella y voy como a darle un abrazo, en plan cariñosa, hola, ¿qué tal? Si para dar un abrazo y me hace así la mujer y no puedo tener ninguna conversación contigo, te vamos a llevar en el coche y te vamos a cositos y no me puedo mantener en plan, pues eso, que no puedo tener contacto contigo de ningún tipo. Tú, si quieres, pregunta lo que quieras, pero no te puedo contestar a Wow. nada. Bueno, y ya cuando me dijo eso, dije, pues no sabes con quién has dado. La llevo en el coche, la volví loca, o sea, en el coche, de camino al hotel donde nos dejaban, yo no sé, esa chavala lo que habría pensado, pero la volví loquísima de la cabeza, vamos. La tía se partió y decía, bueno, creo que me han puesto a la peor. Sí, o sea, pero fue un shock, o sea, ya nada más que el llegar fue un shock. Después nos llevaron adentro de la selva porque tuvimos varios caminos, esto no empezó la aventura al día. Vale, pues de camino a la selva hubieron varios recorridos de coche porque nos teníamos que adentrar bastante. Y bueno, el caso es que en uno de esos recorridos nos pararon los militares en un control en medio de la carretera y nos hicieron salir del coche. Dentro del coche habían cosas de la producción, estaba mi maleta, o sea, con mis cosas, ¿no? Mi machete y todas mis cosas. María, Wow. o sea que sí que tú eres como Antonio, que también sí que pasaste más miedo afuera que en la selva. Digamos que más o menos parecido. Ainara, Adelante, Javi. háblame de la resaca de salir de allí, de esa experiencia y volver al mundo normal. Pues la resaca emocional que se vive cuando se sale de la selva es muy fuerte porque daros cuenta que de ahí se sale el día 2, pero no llegas a España hasta el día 6. Y cuando llegas a España y te acuestas en una cama, no te haces ni la menor idea ni de cuánto tiempo vas a dormir. En mi caso, la primera noche dormí, o sea, sin exagerarte. Ese día me quedé en casa de un colega
y me despertó a las 7 de la tarde. Yo creo que me dormí sobre las 10 de la noche. Me despertó él a las 7 de la tarde llamándome a la puerta diciéndome, Ainara, ¿estás viva? O sea, Estás en plan, viva, pensaba que me claro. había dado algo, ¿sabes? Me llamó, ¿estás viva, tío? O sea, que estás durmiendo y vas a dormir hasta mañana si te dejo, ¿sabes? Sí, hostia, voy a dormir después de tantos días sin dormir. Fue muy fuerte. Y luego te levantabas y pensabas que, o sea, durante el sueño sí que había veces que me despertaba en plan como si estuviese soñando en que tenía cámaras grabándome al lado o que me estaban picando los mosquitos y me estaba pegando tortazos yo para quitármelos. O sea, muchas cosas se te quedan grabadas y pienso que el subconsciente al final hace que te pasen esas cosas. El tema de la comida fue brutal. Yo la primera vez que fui a comprar, hice una compra y lo primero que cogí fue una papaya. O sea, que yo en la puta vida había comido papaya aquí en España y lo primero que fui es a por una papaya, la oí y dije, wow, esto sí, esto no está verde, ¿sabes? O sea, un mango, perdón, era un mango, que era lo Ah, que mango, teníamos allí. mango. Y dije, hostia, esto no está verde, tío, me lo voy a comer más a gusto. Y aparte de mango que cogí, pillé, todo lo que pillé fueron dulces, o sea, chocolatinas, paquetes de patata, o sea, mierda, mucha ¿Tú mierda. crees que Era lo el que cuerpo necesitaba en ese el cuerpo te momento. decía azúcar? Necesitaba azúcares por un tubo, sí, o sea, la compra más rara de mi vida. La primera que hice cuando salí de la selva. Todo azúcares y fruta y todo eso fue súper Fruta, la raro. fruta era Yo, brutal, yo, sí. y el comenzar a comer después, Ainara, o sea, porque es después de de haber tenido como una inanición extrema, pues una inanición muy extrema. ¿Cómo se rompe Pues esa dieta? Tiene que ser muy poco a poco, ¿eh? Que si no el cuerpo colapsa, sí, ¿no? ¿sabes qué pasa? Tiene que ser, tú lo has dicho. Tiene que ser, pero no es. La cosa es, la cosa es Ok. que sales de allí con una ansia que no puedes controlar. El tiene que ser. Y al final comes como si no hubiera un mañana, o sea, comes con ansiedad. Yo recuerdo que cuando salimos, sí que es verdad que nos tenían ahí preparada una mesa con fruta, con yo qué sé, de todo embutido. En el momento que empecé a comer, quería comérmelo todo. O sea, no veía ni lo que cogía de la mesa, me daba igual, me lo quería comer todo. Se me cerró el estómago y dije, ¡buah! Para, porque vas a devolver. O sea, y tuve que parar 2 minutos, que eso se me hizo eterno. O sea, parar esos 2 minutos para como y comer tenía en la boca y que no me doliese el estómago, fueron eternos. O sea, fue casi como una noche en la selva. Wow. El caso es que esa comida apenas la disfruté, porque como os digo, el estómago lo tenía súper pequeño, me dolía mogollón la barriga, y después eh, yo disfruté realmente de la cena del segundo día, todavía en Colombia. O sea, el primer día sales y son sobre cuando comes, luego tienes una cena en el hotel, que también me pusieron ahí, de hecho que me grabo yo con mi GoPro, de cuando salgo, cuando me veo y todo, que es fuera parte de lo que se ve en el programa, muchas más cosas, de la mesa, de la comida y todo. Lo único que como es mango. O sea, os lo digo. Lo único que comía era mango y me comí unas alitas de pollo a la barbacoa. No comí más, un bocado, una hamburguesa y ya está. No podía comer. Después de esa cena, al día siguiente comimos de camino y no volví a comer a gusto. O sea, mi primera comida fue al segundo día. Y también voy a poner el vídeo de esa cena, que me emociono y todo comiendo. O sea, increíble, increíble. El estómago se te queda muy Wow. pequeño. Y luego cuando llegas a la península, ya os digo que salimos el 2, llegamos el 6 aquí, empiezas a comer de todo, pero sobre todo cosas dulces, porquerías. Luego sí que también, bueno, chuletones y todo lo que dices, buah, que nada más que pensaba allí en la selva y salivaba, nada más que de pensar en los chuletones, los gambones, yo qué sé, cosas que dices, buah, quiero comer todo esto, ¿no? Eh, no sé, es que es muy real Yo me, lo que se vive antes, yo, lo que se vive después, ¿sabes?
Me acuerdo que Atenea comentó que ella tuvo un problema intentando ponerse en el lugar de los problemas de los demás o algo así. O sea, ¿Cómo que tuvo un problema? ella dijo que tuvo un problema intentando entender los problemas de los otros cuando llegaba. O sea, que ella... ¿Cuándo salió? Cuando salió, sí, cuando volvió aquí al mundo real y le decían como que tengo un problema, que no sé qué, que la lavadora se me dañó, que no sé cuánto. Y que mira, ¡Mira, gatica! Levante. Mi gatico ha venido a visitarme. Tengo la puerta abierta y está por la calle, ¿eh? O sea que yo creo que nos ha pasado a todos, porque al final ahí realmente aprendes a valorar lo que realmente tiene sentido. O sea, simplemente el hecho de abrir el grifo, yo en mi caso aquí en la furgoneta le tengo que dar a un botón para poder activar la bomba y darle al grifo para que salga. Solo tengo 120 litros, pero ya tengo un grifo al que le puedo dar y sale instantánea, ¿sabes? O sea, simplemente ese hecho de darle al grifo. Luego tenga problemas, que sí que entiendo lo que me dices, que le pasó a Atenea, porque te cuentan algún problema personal o lo que sea, y dices, a ver, es que intentas hasta dices, desconecto. Para mí esto no es un problema. Es como, joder, tío, no sé. es Ainara, increíble en esta la parte mente, ¿dónde estás? en esta parte nada que nos queda, que estamos casi ya llegando al final del programa, quiero hablarte de otro tema contigo. Tú comentabas antes de que tú fuiste guardia forestal en Ordesa y Monte Perdido, ahora en verano. Cuéntame de esa experiencia, Ainara. Pues cuando salí de la selva, dio la casualidad que había una vacante libre en Huesca para trabajar de forestal y mantenimiento en la zona del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. Y para mí fue increíble el tema de conectar con la naturaleza, el poder hacer caminos para que la gente pueda ir cómoda y todo ese tipo de cosas. Para mí fue súper, súper, vamos, me hizo conectar otra vez con la naturaleza, que es donde estoy siempre, pero sí, me gustó mucho. Me gustó mucho trabajar de eso, que bueno, yo al final estudié jardinería y he trabajado varias veces de jardinera, pero en hoteles que no tienen nada que ver con estar libre. Al final tienes que ir con la desbrozadora a cuestas, igual te haces 12 kilómetros al día con todo el peso que eso conlleva. Ainara, y con razón a esto, te voy a hacer una pregunta con trampa, ¿eh? Esta pregunta va con A trampa. ver, Tú como guardia forestal, ¿se puede o no se puede acampar o pernoctar después que se acuesta el sol antes de que se levante? ¿Se puede o no se puede? pues a ver, en Parque Nacional en teoría se puede. El hecho de hacer vivac, al final lo que estás haciendo es dormir en un momento cuando se pone el sol y luego en ese momento sí puede, pero a cierta altitud. Lo que no puedes hacer es poner una tienda de campaña en un parque nacional. Y aquí en España tampoco se puede acampar en ningún sitio que no sea camping. Pero hacer pernocta se puede, cuando se pone el sol y cuando sale. O sea que el límite es la casa de campaña realmente, no es el pernoctar. El hecho de poner una tienda de campaña es lo que está prohibido, ¿no? Si tú coges y hinchas y pones tu saco cuando se pone el sol, duermes y al día siguiente recoges y te piras y no dejas nada allí en el entorno que haya causado Obviamente. algo, pues eso, no dejas nada de papeles ni nada y te piras y no hay ningún problema. La cosa es no Miren, poner Ana, una tienda de campaña ni hacer fuego. Pero el Ainara, fuego sí yo que... estaba en Aguastorta, en el lago San Mauricio, y hubo un guardia forestal que yo le pregunté y yo le dije, por supuesto, él no me dio su nombre y me dijo, no diga que yo te dije, y claro, como no me dio su nombre, no hay forma de identificarlo. Y él me dijo, lo mismo que tú me estás diciendo, no se puede, un de campaña está prohibido, tú no puedes, no se puede. Yo digo, ok, estoy haciendo la Transpirenaica y resulta que me pilló la noche y una tormenta y no voy a llegar vivo al siguiente refugio. Y la noche me ha agarrado en el Parque Nacional. ¿Qué hago? Me muero. Y dice, mira,
Si tú estás haciendo tu trampolina Nike y es un caso de vida o muerte y el sol se acostó, ponla, pero levanta antes, porque claro, es verdad, o sea, no te dio tiempo llegar al siguiente refugio y no te vas a morir de hipotermia. Me dice, pero no le diga a nadie que yo te dije lo que te acabo de decir, ¿no? Ok. Y claro, es un tema complicado, Ainara, porque cuando yo fui a Monte Perdido, a la cascada Cola de Caballo, ya era tarde, se estaba oscureciendo y había un guardia forestal caminando los senderos y yo le pregunté, ¿qué tú haces? Me dice, estoy buscando tiendas de campaña para multarlas. Buscando tiendas para multar, ¿no? Para multar. Y yo, pero ven acá, el año pasado me dijeron que la ponga, ahora que no, ¿qué hago? Entonces, dime, Ainara, tú que estuviste en ese trabajo, dime, ¿cuál es la verdad? Está prohibidísimo acampar en el Parque Nacional de Ordesa, pero sí que es verdad que, como has dicho antes, en caso de emergencia, tú puedes poner una tienda. Incluso si tienes hipotermia, puedes hacer un fuego. Teniéndolo controlado, al final no te vas a morir ahí. O sea, es que contra más grande hagas el fuego, mejor, para que te vengan a rescatar en ese caso, ¿sabes? Aunque te multen luego, ¿qué es mejor? ¿Que mueras o que te multen? Yo prefiero que me multen, ¿no? Y que me salven la vida. Entonces, en un caso extremo en el que está tu vida en juego, yo considero que, mira, si está prohibido, oye, es que no puedo hacer otra cosa. Yo tengo que hacerme aquí un techo, aunque sea un toldo, aunque sea como si tengo que cortar un árbol y atravesarlo en medio de un sitio para que eso me tape, ¿no? De la lluvia, de una tormenta, del viento, de cualquier cosa. Sí. O sea, está prohibidísimo, sí, pero en un caso así, si lo tienes que hacer, hazlo. O sea, porque te vas a salvar tú a ti mismo la vida. ¿Y te gustó mucho ese trabajo? Debe ser un trabajo bonito, el de guardia forestal en Ordesa y Monte Perdido, ¿eh? A ver, es un trabajo muy exigente porque al final estás trabajando al sol, desde por la mañana hace mucho frío por las mañanas. No de paseo, claro, es verdad. Claro, por las mañanas cuando amanece, a las 7 de la mañana que empiezas, hace mucho frío, luego durante el día y se va poniendo el sol a partir de las 12, te asas, sobre todo en verano. Es súper duro el hecho de llevar el material a cuestas. Luego trabajar con todas las protecciones que tenemos que tener allí para el tema de la desbrozadora, motosierra y todas estas cosas, pasas mucha calor. Y bueno, es bonito el hecho de conectar con la naturaleza, el saber que estás haciendo algo bueno por el medio, ¿no? De la conservación de la biosfera de ese entorno y proteges también, pues, a las personas que caminan por esos senderos, porque estás limpiando los senderos y quitando troncos que han caído durante el invierno, por ejemplo, y han atravesado un camino, lo estás apartando, lo estás cortando con motosierra para que la gente pueda caminar tranquilamente y no tenga ningún accidente, por ejemplo. Me parece un trabajo muy motivador y bueno, pues a mí me gusta la marcha, muy físico, y bueno, me gustó mucho, sí, la verdad que repetiría. Pero me daría igual que fuese en otro parque, como si no es ningún parque natural. O sea, cualquier montaña estaría encantadísima de volver a trabajar en ese entorno de forestal. Sí, sí. ¿Sabes, Naira? Que ahora que te moviste, ahora te estás moviendo, o sea, con mucha claridad. Y ahora estoy viendo que tú usas el collar también, el del concurso. Ahora sí, no me lo suelo poner mucho porque me da pena cualquier día a lo mejor perderlo. Es como, como lo pierda me da algo, ¿sabes? Sí. Estoy pensando en cambiarle el cordón porque está un poco despeluchado ya después de los baños allí y todo el rollo. Claro. Pero sí, me da apuro a veces por si acaso lo pierdo. Que eso debe ser el micrófono de ustedes de antes, ¿verdad? Esto era el micro, sí. El micro estaba dentro y luego debajo de la cuerda estaba el cable y de ahí entraba el cable dentro de la bolsa que teníamos. O sea que tú tienes que andar con esa bolsa siempre. Claro. Pero solo me la quitaba para dormir, que me la usaba de almohada. Dentro de la bolsa ponía... No lo pensé, ¿eh? No lo había pensado eso, ¿eh? Sí. Tú tienes el micro y dentro está el cable que va hacia la bolsa y dentro de la bolsa está la petaca, que es la batería del micro. Si no tiene batería, no funciona. Entonces tú llevas la bolsa constantemente puesta y lo único que te lo quitas es para dormir, que en mi caso yo ponía un montón de hierba dentro y era mi almohada. La bolsa era mi almohada. Madre mía, o sea,
Muy feliz. Nada, otra pregunta con trampa, ¿eh? Tú sabes que esa Vale. pregunta ya tenía y te la pregunto a ti ahora. Si tú pudieras elegir a otro compañero, ¿a quién tú hubieses elegido? Buah. Pues yo, si tuviese que elegir, elegiría a Antonio, sin duda. Pero creo que con Félix hubiera hecho un muy buen equipo. Es cierto, es Creo cierto. que A mí con me dio Félix una hubiera pena, hecho Félix. muy buen equipo, la verdad. Y con Genís creo que también. Tan temprano, Félix, fue increíble. Sí, sí. Pero Genís tiene algo, porque Atenea también elegiría a Genís. Genís Es que tiene Genís es algo. puro amor. O sea, Genís... Yo me identifico mucho con Genís a nivel emocional. Genís es puro amor. O sea, yo cuando vi a Genís la primera vez, fue una conexión brutal. O sea, nos miramos y fue una conexión brutal. Y en ese momento recuerdo que, como yo ya había conectado con Genís, que con la mirada nos decimos cosas muchas veces las personas, en ese momento dije, vale, pues yo he conectado con este hombre, creo que necesita mi apoyo ahora mismo Adri, me voy a centrar en él, de hecho le protejo, y José se centra con Genís, o sea, al revés, Genís se centra con José para que no nos quedásemos ahí en plan, ¿sabes? Claro. Y entonces, de esa manera fue como, vale, nosotros hemos conectado, sabemos que nos vamos a llevar bien, porque, o sea, lo sientes, ¿no? Eso se siente. Sí. Y en ese momento cada uno se volcó con el otro compañero y pudimos estar bien los días que estuvimos juntos, los 4. Sí. Estuvimos muy bien, la verdad. Sí que había nuestros rocecillos ahí a la hora de hacer el campamento, pero lo llevamos bastante bien. Y entre las parejas no hubo, dentro de lo que cabe, muchas movidas. O sea, Claro. lo normal. El tema, cuando se cayó el refugio. Mira, esa última, las últimas 2 noches, mira. Eso Fueron brutales. Se cayó el refugio arriba, ¿eh? Cuando se cayó el refugio, yo pasé mucho miedo porque no se ve, pero el refugio cae justo donde estoy yo tumbada. Yo estaba tumbada alrededor del fuego en la parte de abajo. José estaba encima mía y Genís enfrente, hacia afuera, digamos, del refugio, pero debajo del techo. Entonces, el refugio cayó hacia donde yo estaba y Genís hizo bicho bola, se encorvó y aguantó todo el peso del refugio para que no terminase de caer y me cayese encima a mí. Y yo conseguí salir por debajo, que no se ve, porque justo está la cámara detrás. Yo conseguí salir por debajo, fuera del refugio, y por eso es que le doy las gracias, porque realmente me salvó la vida en ese momento. Yo igual me hubiera tenido que ir aquella noche, porque todas las maderas y todos los palos que se cruzaron ahí reventaron. O sea, se escuchó un ruido de crujir todo. Y fue apenas segundos cuando pasó eso, fue muy rápido. Luego conseguimos levantarlo, casi se quema porque se quedó encima del fuego, casi se quema entre los 4. Lo levantamos y conseguimos meter los palos atravesados para que se quedase en forma triangular, digamos, ¿no? Como si fuera una carpita. Y ya, pues después de esa movida, ahí nos pusimos todos acurrucaditos, cambiamos el fuego de sitio y estuvimos hasta que amaneció. Ahí tumbados, pues súper vulnerables, miserables, y en fin, de ahí ya nos fuimos cuando amaneció al lago y seguimos durmiendo en el lago, por si acaso pudiese terminar de caer el refugio, porque él se quedó ahí sujeto, pero a duras penas, por 2 palos. Los vi que ustedes amanecen al lado del río, sí. Amanecemos en el río. Hay muchos caimanes, como se ve en la última escena, la última noche. Allí era todo, la orilla era todo marcas de huellas de caimán y caca. Era todo caca y huellas de caimán. Toda la orilla del lago, completamente toda. Wow. Salían por la noche. Durante el día no sé dónde estaban, pero por la noche se escuchaba mogollón el chapoteo de ellos entrando, saliendo del agua y tal. Porque el caimán no puede, o sea, no vive debajo del agua, tiene que estar encima. Yo creo que se refugiaban por los setos, había caminos que se veían que andaban por ahí porque se veían huellas y yo creo que se refugiaban por dentro de la selva en los setos, debajo de los setos o en algún sitio así, pero seguramente que estarían en la selva antes de llegar al campamento, que el campamento estaba en la parte alta.
La verdad es que yo pensar estar con un bicho cerca de esos, No, es no, que no. se dice muy fácil, se dice Sí, fácil, sí, 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 sí. pero la situación de ahí no era sencilla, es que No no es lo ninguna era. tontería, No, No es la ninguna verdad. mira, tontería. Ainara, te tengo que hacer una pregunta que es bastante personal, cochina, que nadie la pregunta, pero se le ha preguntado a todos ustedes. Y es la siguiente. A ver, Ainara, una de las cosas por la cual yo no pudiera hacer lo que ustedes hicieron es porque yo, por ejemplo, que estoy haciendo la transpirenaica, el GR11, GR10 y HRP, una de las cosas que reconozco que más me cuesta, que no puedo, Ainara, es cuando voy al baño. Yo cuando voy al baño en mi transpirenaica, yo me llevo toallita de bebé y hasta que eso no sale limpio, yo no paro porque no puedo. Ainara, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo pues a se...? ver, de primeras, en mi caso, yo solo fui al baño 2 veces y fue los primeros días. O sea, yo creo que el segundo día y el tercero. Vas al baño, haces un agujero con el machete en una zona blandita para que no jodas la hoja del machete, lo apartas para un lado, haces tus necesidades, las tapas y normalmente lo haces en una zona cerca del agua donde sabes que esa corriente de agua no va a ir hacia donde tú pillas el agua Claro, para hervirla, evidentemente, claro. y luego te haces un checo y ya está. Ainara, Un checo Ainara, checo, te limpias un poquito con agüita y ya está, porque el Ainara, problema es que si coges una hoja y te escaldas el culo, tú no sabes qué hoja estás cogiendo. Entonces lo mejor es limpiarte con agüita fresquita. La Ainara, putada que tampoco tienes toallitas para secarte, pero sí, esa es la Ay, manera más correcta, yo creo. tú no me, no, tú, es que tú no me has respondido lo más importante. Tú te haces el checo checo, pero tu mano se queda checo checo. No, bueno, mi mano ya la tenía checo checo de antes. Tú estás toda la mierda que hay en la selva. Jordi, No es que puedo, es una... no puedo, Ainara, no Jordi, puedo, no puedo, me Jordi, supera, me supera. Jordi, yo estoy seguro que tú te ves sin comida, sin agua, tú te ves teniendo que dar tu último esfuerzo solo para beber agua y ese es el último de tus problemas. Estoy seguro Bueno, que sí. bueno, o como Adrián, que le hizo el mojón en el agua a Jenice. La trampa con La trampa mojón. de mierda, ¿no? Hizo una trampa de mierda y nunca mejor La dicho. trampa de mierda, no lo he dicho. Hay nada. Y nada, ya sí hemos llegado al final de la entrevista y te quiero preguntar, ¿qué proyecto futuro tú tienes? ¿Dónde veremos a Ainara? ¿Qué tú tienes entre manos? Pues bueno, en principio no estoy trabajando en ningún sitio, estoy en el paro. Mis expectativas son encontrar un trabajo por la zona de Castellón, que es donde estoy ahora. Y mis expectativas Mira. son viajar con la furgoneta y conseguir vivir viajando. O sea, ir moviéndome y si puedo enlazar el proyecto con temas de supervivencia y forma de vida furgonetera, pues intentaré ir por ese camino, dando O sea, que charlas y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Cómo se pusieron en contacto contigo? ¿Cómo llegó Aventura en Pelotas a tu vida? ¿Cómo pasó eso? Pues a mí me contactaron por Instagram, me contactó un chico a sí. principios de diciembre del 2024 y yo de primeras no me lo creía, pensaba que era una estafa. Y bueno, pues el chico continuó detrás un mensaje para que mandase unos vídeos que tenía que hacer refugio, tenía que hacer filtro de agua y diferentes cosas. Yo pasé de él totalmente porque con la fecha de Navidades, él me puso encima en presión diciéndome que tenía que tener todo antes del día 7 de enero y tal. Y yo, vamos a ver, en estas fechas no me puedes pedir esto, yo estoy en Peñíscola, aquí en Peñíscola nada más que hay arbustos, ¿cómo hago yo un refugio aquí con arbustos de estos que no tengo nada? Y nada, bueno, total, que me fui a Navarra y estando allí, me llama mi madre, estando yo en la furgoneta, y me dice, oye, Ainara, que lo de Aventura en Pelotas es verdad, que se me han puesto en contacto conmigo. Y yo, ¿pero qué dices? ¿Cómo se han puesto en contacto contigo? Fue mi madre la que me dijo que se habían puesto en contacto con ella y que me iban a llamar y que les cogiese el teléfono, que era para eso. Y evidentemente era real.
me llamaron, hice una videollamada con otro chico, que no era el mismo, pero sí que era de Warner, Sí. y ya me lo dijo, mira, pues, que sepas esto, o sea, eres una de las candidatas posibles para entrar, te tenemos que hacer una serie de pruebas, casting, para el casting, y bueno, no lo vas a saber hasta el último día, o sea, eso es así. Y bueno, pues entonces me puse directamente a ello, me puse a hacer todo lo que me habían pedido. Después de hacer todo lo que me habían pedido, se iba acercando la fecha, pues de que ella más o menos iba estando dentro, pues psicológico, pruebas médicas. Ya cuando te hacen la prueba médica ya dices, bueno, yo creo que tengo más el pie dentro que fuera. Y mientras estás entrenando tus pies, sobre todo, yo me iba, en aquel momento estaba en Huesca con la furgo y me iba a caminar todos los días por la mañana horas descalza, me llegué a hacer hasta la base del Ibón que está debajo del Pico de los Frailes, no sé si lo conocéis, en la zona de... Ay Dios, me lío con las zonas. Canfrán, no. El valle que está a la derecha de Canfrán, tío. Bueno, soy malísima para los nombres, ¿vale? Soy como Doris. Y bueno, total, que me hice hasta rutas de montaña descalza hasta que llegaba a la base que no pisaba nieve y luego ya me ponían las botas, los crampones y hacía los picos. Pues en ese plan, entrenaba todos los días, físicamente el tema de los pies, me puse de comer hasta el culo, hablando malamente, y sobre todo la cabeza. O sea, yo antes de ir, prácticamente ya me sentía adentro. Empecé a ver vídeos de aventura en pelotas como si estuviera zumbada de la cabeza, en plan, no salía del bucle de estar viendo capítulos uno tras otro para coger ideas, viendo vídeos de YouTube de cómo se hacía una NASA, cómo se hacían las trampas, cómo se hacía fuego, practicaba y todo ese tipo de cosas. Y fue bonito también el vivir el antes de haber ido y luego pegarte la hostia cuando llegas a la selva, porque dices, hostia, si no es nada lo que yo pensaba, ¿sabes? Aquí no hay bambú, aquí no hay... Había lianas que llegabas allí y las cogías y se rompían y dices, hostia, esto no es una liana, esto es una hiedra o qué hostias es esto. En fin, cuando llegas allí te pegas una hostia terrible, porque no es nada lo que tú te imaginas antes de entrar. Pero es muy bonito también el inicio, antes de llegar a la selva o a donde te lleven. En mi caso ha sido a la selva. Espero que me lleven a otro lugar cuando pasen los años. Pero es muy interesante lo que has dicho, Ainara, porque lo que hiciste fue un ejercicio de visualización. Sí. Aunque las circunstancias fueron totalmente diferentes a la que tú imaginaste, que es imposible saberlo, pero igualmente tú estabas ahí ya en mente, ya tú te estabas imaginando ahí pasando hambre, te estabas imaginando ahí durmiendo mal. Yo no dormía incluso antes de entrar. O sea, yo me metí tanto en el papel, yo creo que, no sé, estaba que ya me va a crear algún problema en la cabeza esto. Porque antes de entrar yo a veces no dormía pensando que ya estaba allí. Os lo digo de verdad, o sea, no os estoy engañando, os lo digo de verdad. Wow. En serio, ¿eh? Pero eso es una capacidad de visualización. Pero supongo que eso también será por causa de los nervios, ¿no? De decir, hostia, no sé dónde voy y tal. Me imaginaba tantas cosas que no dormía los días antes de irme para allá. También. Era increíble. Muy fuerte. Ainara, y ahora que tú llegaste, o sea, la gente te ve en la calle y te reconoce, dice, yo te veo, ¿te reconocen? De momento no me ha conocido mucha gente. Sí que es verdad que el fin de semana que hice, el fin de semana pasado, que estuve haciendo el curso de supervivencia avanzado de nieve con Play-D, me reconoció una pareja que justo cuando bajábamos, ellos subían a la montaña y bajábamos todos y yo iba de las primeras por delante. Y se quedó la chica mirando al novio, se miraron y le dijo, es ella. Y me miraron así, muy bien, la has hecho de puta madre y te hemos visto hoy, no sé qué. Y yo, callar, que le vais a hacer spoiler a todos los de atrás. Claro, era el domingo justo cuando salió y no había, nadie lo había visto. Yo me metí en un sitio, en una chabola, con el wifi puesto en nosotros, que era para la organización, pero a mí me dieron el permiso para ir y poder ver el capítulo sola, nadie más lo vio, y me harté de llorar cuando lo vi, o sea, fue súper emotivo. Y esta pareja me sorprendió mucho porque fue como, yo iba con las gafas, con el gorro, o sea, digo, ¿cómo coño me ha conocido esta pareja, tío? Wow. Si me conocieron, ¿sabes? Sí. Pero no he tenido más casos así
que me hayan conocido de momento. Sí que mogollón de seguidores nuevos en Instagram. Yo antes en mi cuenta tendría unos 1.200, como mucho, ahora tengo 2.000 y algo. Y eso sí que lo he notado, la gente súper volcada, dándonos, pues en mi caso, pues eso, o sea, felicitándome por mi paso por la aventura, que soy una mujer súper fuerte, que me quieren como referente para sus hijos, muchas personas me lo dicen. Y bueno, al final el hecho que empatice la gente tanto conmigo es un orgullo, ¿no? A mí me emociona mucho y contesto a todo el mundo. Es como, hostia, no puedo dejar de contestar un mensaje porque creo que lo tengo que hacer, tío. O sea, me nace hacerlo. Y flipan. ¡Buah, muchas gracias por contestarme! No sé qué. Y yo, joder, ¿qué quieres que haga? Es que no me puedo quedar sin contestar, tío. Ainara, pero yo, es es lo que yo te digo, o sea, tú, el que no te conoce, tú transmites una mujer fuerte, tosca, dura. Claro, pero hay una parte tan sensible de ti, entonces, claro, que Ainara le responde como, wow, o sea, esta fuerte, dura, o sea, Una tía wow, con o sea, me carácter y luego soy respondió. más blanda que la leche. Soy súper sensible yo, tío. Si me emociono con cualquier cosa, os lo digo de verdad. Soy muy sensible y no me importa, no además, llorar, si eso no es malo. No es un signo de debilidad. No, para claro. nada. Es bonito, a mí me encanta ser así. Ainara, y veo que tú eres de Garmin, que tú tienes el Garmin Instinct, ¿verdad que sí? ¿El qué, perdón? ¿Te tengo? Tienes el Garmin Instinct, tu reloj. Sí. Ahí te lo vi. Ese, Sí, pero sí. habrá salido uno nuevo, habrá salido el 3. El Instinct 3 Este me lo regalaron hace 3 años. Pues vamos, el mejor regalo que me han hecho, yo creo, ¿eh? Uno de los mejores. Bueno, os tengo que decir que ayer me hicieron un pedazo de regalo también, que lo llevo tatuado en mi piel. Mirad, a ver si sabéis lo que es eso. Día 21. Día 21. Ah, la tribu de ustedes. Es las coordenadas exactas del campamento donde teníamos el resort, José y yo. Luego, lo que yo escribí en el árbol de la zona de la tribu, eso lo escribí yo con mi machete, que lo conseguí de una foto que se hizo un cámara y lo puso en Instagram y una amiga lo ha reflejado exactamente igual. O sea, wow. Y luego la palabra mapana de la tribu la llevo ya en mi piel. Me lo hice ayer, por eso tengo la pegatinita esa encima. Porque está recién hecho, claro. Ahora se ve perfectamente. Sí, ahora he tardado 3 días desde que han sacado el capítulo en hacerlo. Si no, yo creo que me lo hubiera hecho nada más salir. Pero como no podía ponérmelo porque si no era un cantazo, saber todo el mundo que me viese iba a saber que había superado el reto. Entonces era como, tengo que esperar. Claro. Claro, que es muy difícil vivir eso y esperar. Y quedarte callado, no decirlo. A decirlo. Ya, es súper complicado el estar callada y que la gente te pregunta, hostia, ¿y cómo ha salido? ¿Qué te ha pasado? Mira, hubo una persona en concreto que yo antes estaba apuntada a un club de bicis que se llama Mujeres en Bici, de Pamplona. O sea, la creadora es de ahí. Se llama Bicicume en vasco y Mujeres en Bici. Y bueno, una de las chicas en el grupo, ella pensaba que yo no estaba en el grupo y preguntó, oye, chicas, ¿sabéis qué le ha pasado a Ainara? Es que he visto una foto que ha subido al Instagram y no sé, pero me da la sensación de que ha estado enferma, pobrecita, no sé qué. Se pensaba que había tenido alguna enfermedad, o sea, en plan preocupante, ¿no? Es decir, ha estado haciéndose quimio o cualquier cosa cuando salí, os lo digo de verdad, ¿eh? Esto me llegó muy dentro porque es como, hostia, a ver, para. Le contesté, le dije, estoy en el grupo y puede estar muy tranquila, he estado de retiro espiritual. Es lo que le dije. Digo, no sé qué decirle, digo, no tengo ninguna enfermedad, podéis estar tranquilas, de verdad, me voy a recuperar muy pronto, pero no os puedo decir nada, he estado de retiro espiritual, hasta ahí puedo leer, ¿sabes? Y sí, se preocupó mucha gente. Es que me veían desnutrida, llena de picaduras, era una pasada. Claro, el cambio tuyo fue muy fuerte. Claro, la gente que me conocía flipó, es que flipó. Ainara, porque claro, ¿qué pasó? Ainara, tu mamá sabía dónde tú estabas, tu familia. Mi mamá me animó a ir, porque antes durante el proceso nos hacen una entrevista y tenemos que ir a Madrid. Dentro de la entrevista a mí me dijeron que no sé hablar. Y entonces yo dije, a ver, yo no voy para esto. O
sea, yo no voy a enseñar mi cuerpo delante de España, ¿sabes? Porque que se haga solo aquí, sin pixelar, a mí me da rabia. Y salí de allí súper desmotivada, llorando. Bueno, os podéis imaginar, ya pensando que no iba. Y ahora mi madre y me dice, mira, Irene, si no vives esta experiencia, te voy a tener que aguantar el resto de vida, ¿sabes? O sea, vete y cállate la puta boca ya. Vete porque es que Wow. te vas a arrepentir si no lo Claro. haces. Y gracias a mi madre dije, mira, que le den por saco, me da igual que no me piselen, tengo lo mismo que todo el mundo. Además, tengo un cuerpazo, coño. Y voy a Sí, ir y sí, para tienes adelante. un cuerpazo, claro, es verdad, tienes un cuerpazo. No tengo abuela, también te lo digo, pero es verdad. O sea, al final digo, ¿qué cojones? No tengo nada que esconder, me da igual. Pues para adelante, oye. Y también tengo que decir que teníamos dudas de si se iba a pixelar o no. Y hasta yo creo que por la esperanza de decir, va, que no se nos va a ver nada, hombre, que nos han hecho firmar el contrato por si acaso hay algún fallo de edición. Y hasta que no vimos el programa, que estábamos sin pixelar, no supimos realmente si era cierto o no era cierto. Madre Increíble. O mía, sea, Sí, sí. increíble. madre mía. Entonces, Entonces, yo me Ainara, imagino. lo que te iba a decir, Ainara, tu madre lo sabía, sí, pero tus amigos cercanos, tú te desapareciste por 21 días y tú no podías decir nada. ¿Qué tú dijiste para dónde? Porque te iba a desaparecer y cuando te desapareciste, Ainara, ¿dónde tú estabas? O sea, ¿cómo se maneja eso, Ainara? Es una Realmente pregunta súper tonta, pero es real, está ahí. realmente solo sabía mi familia, mi madre, que es la primera que estaba cuando me mandaron el mensaje, lo dije, Sí, y mis hermanos, y luego 2 amigos cercanos. Pero a la hora de decir, va, pues me piro, yo lo que hice, no prácticamente a nadie que me iba, sino que puse un reel en Instagram de un viaje, ¿no? En plan, en el aeropuerto, como que me iba y que volvería en un tiempo, que iba a estar desconectada, porque al final yo tenía mucha gente que me seguía en las redes y sí. que iba a decir, ¿esta tía dónde está? Y lo que hice fue eso, hice un reel diciendo que me piraba y ya está, pero que no iba a decir dónde estaba ni nada. O sea, hice un reel diciendo, me voy, hasta luego y ya. Y volveré en Ok, algún momento de la vida. No sé cómo, si ok. volveré entera o no, pero volveré. Ok, tú sabes que, Ainara, no me tienes que responder porque sé que eso es algo muy interno de producción que tú no lo puedes hablar, pero es que yo me lo imagino. Me imagino cuando te desmontaste de esa camioneta, cuando llegaste, que tuviste que quitarte la ropa. Claro, uno te ve y dice, bueno, ok, pero me imagino que ahí debía haber 70,000 camarógrafos, productores, el chofer, el otro, ahí debe haber como 20 personas. Y me imagino que eso debe imponer. No me responda porque sé que eso es de producción, pero sé que fue así, Ainara. O sea, solita tú no Y al estabas. Y debe final, haber como 30 gente viéndote. Y eso debe imponer bastante. yo tengo que decir que el único momento en el que yo me sentí incómoda fue el primer momento en el que pones el pie en el suelo, te bajas de la camioneta y te quitas la primera prenda. Ahí te sientes incómoda porque sabes que te vas a desnudar. Bueno, en el primer momento que puse el pie en la selva estaba súper cohibida y me sentí súper vulnerable, pero empiezas a caminar y ya sabes a lo que has ido, ya tienes la cabeza ahí y te despojas de todo. O sea, dices, a ver, es a lo que he venido. No tienes que pensar que hay 40 cámaras detrás. Solo tengo que pensar que tengo que superar esto. Voy a conocer ahora mismo a mi compañero, a ver a qué me voy a enfrentar. Y en el momento que me vi con José, en un momento tuve una sensación de incomodidad. O sea, y luego aparte el tema de la producción, toda la gente que hay detrás, súper respetuosos. O sea, al final te dan esa confianza y te dan, pues eso, es que tú estás viviendo de esa manera y ellos es como si no estuviese. Es que Claro, como si no claro, estuviese nadie. Tú te claro, vas al final y dices, vale, pues estoy aquí para esto y ya está. claro, Y con claro. lo único que, en el único momento las entrevistas y ya, para de contar. En ningún otro momento te dicen nada, ni te ayudan, Ok, ni te... Es que es la mejor manera de poder vivir algo así, porque si al final te están ayudando, te están dando claro, pautas, no tiene Sí, ningún sentido. claro, 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 claro. claro. Bueno, pues, Ainara, la última pregunta y con esto ya sí ya terminamos, que le pregunto a Vale. todos. ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? A ver, yo en mi caso, no sé si fue paranormal o no, pero sí que es verdad que una noche, recuerdo que fue de las primeras noches, cuando ya estábamos cada uno en su refugio,
Es que no sé si fue un sueño o qué fue, pero yo me desperté como de un impulso y vi a alguien enfrente mía. Y me sorprendí mogollón, pero no sé realmente qué era. Y me volví a acostar y ya, pero no sé, es que no sé qué fue. O sea, vi a alguien enfrente mía y no era José. Y no era ni un cámara, no era nadie. Y no sé si era alguien, una persona que me quería decir algo o no sé. Es que no tengo ni idea, pero sí que viví algo así. Y me asusté muchísimo. Pero con la misma me volví a acostar. Dije, pues no sé, Claro, pues habré tenido un claro, es que sueño y me he despertado, pero no fue. O sea, realmente no fue un sueño porque yo vi a una persona delante mía. claro, Dentro, claro. es que estaba dentro del refugio y no era cámara, no era. Porque yo hice así como, a ver, espabila, despierta, abre los ojos, quítate las legañas, mira bien. Y estaba ahí, ¿sabes? Y no era nadie que yo conociera ni que estuviese dentro de. No sé, algo muy raro, pero no te ¿Qué sabría decir qué fue. pinta tenía ¿Qué pinta tenía esto? ¿Cómo se veía? Era ¿Qué como era? un indígena, yo lo vi como si fuera un indígena, llevaba un gorro, como, no sé, un gorro de estos hecho de paja. Y no sé, yo para mí que era un indígena o algo, si igual habría sido alguna persona que viviría ahí que ya no estaba. Puede ser algún espíritu o algo, pero sí, yo eso es lo que recuerdo. Lo único así paranormal que se me ha podido venir a la cabeza es lo único que. Pero luego nunca más me pasó y se lo comenté a José. Le dije, tío, no era ni un cámara, no eras tú, porque tú estabas caminando por ahí. Si no me hubieras dicho, ¿qué tal estás, Ainara? ¿Estás bien? Y no fue el caso, ¿sabes? Llegamos ya así al final. Te doy las gracias por la oportunidad, gracias por haber aceptado. Ainara, pues como te cuento, Javier y yo quedamos amigos de todos nuestros invitados, o sea que espero que sea la primera de muchas. Si vienes a Barcelona, no nos dejes de avisar, por favor, que podamos verlo en la montaña, que podamos verlo en Pirineo, que podamos ir a cenar por ahí. Te prometo que cuando baje a Málaga en Semana Santa te avisaré, porque como tú dices, haré cuatro en uno. Así que de verdad, Ainara, ha sido un súper, te digo, desde el día uno nos encantaste como concursante. Javi, Muchas te cedo la gracias. palabra para que la despida. Adelante, Javi. Bueno, ya lo has dicho todo, darle las gracias a Ainara, que sobre todo por ser la persona que es, que si tendría que decir, aparte de ser una persona espontánea, yo diría que es una persona auténtica, ¿no? Eres auténtica por dentro y por fuera, no tienes caras, eres como eres y gracias por ser así. Y nada. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro canal. Me he sentido muy a gusto. Lo he dicho, muchas gracias a vosotros. Estaré encantada de, si me queréis volver a invitar a vuestro canal, poder hacer más entrevistas con vosotros. Si hago alguna carrera de montaña o alguna ruta, contárosla. Y nada, ha sido un placer. Cuando vaya por Barcelona, no tengo ninguna duda en pegaros un toque, poder tomarnos un café o lo que sea. Por favor. Muchas gracias por haberme descrito también. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.